citoesqueleto es una red de proteínas que se encuentran en el interior de las células. Sirve como un esqueleto que le da forma y movimiento a las diferentes células. Dentro del citoesqueleto encontramos fibras de proteínas, microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos. Son uno de los 3 tipos de filamentos que adopta el citoesqueleto de la célula. Estos están hechos de proteínas tubulinas que forman un tubo hueco. Cada tubulina está compuesta de 2 subunidades, alfa-tubulina y beta-tubulina. El microtúbulo en su periferia tiene 13 monómeros de tubulina y tiene una polaridad menos y más. Esto no hace referencia a su carga eléctrica, sino a la velocidad con la que crecen. Estos surgen a partir de los centrosomas en un lugar conocido como centro de organización de microtúbulos. La inestabilidad dinámica. Los microtúbulos son muy dinámicos y están continuamente polimerizando y despolimerizando, es decir, que pueden armarse y desarmarse. El extremo menos normalmente es el que está cerca del centrosoma. En este es donde se encuentran los monómeros de alfa-tubulina. Crecen muy lento debido a la afinidad de los dímeros en esta región no muy alta, mientras que en la región más encontramos los monómeros beta-tubulina y su crecimiento es rápido. Pero aún así, este crecimiento es muy dinámico, debido a que dependen de la concentración de GTP celular. Para agregar dímeros de alfa y beta-tubulina es necesario que estén enlazados a GTP, y a medida que vamos añadiendo dímeros de tubulina va creciendo el microtúbulo total. Pero si la concentración de GTP es alta, la agregación de dímeros de tubulina va a ser alta. Por lo tanto, va a crecer rápidamente. Entonces, en resumen, la incorporación de nuevos dímeros de tubulina al extremo más hace que el microtúbulo crezca en longitud. Este crecimiento a veces se detiene repentinamente y el microtúbulo comienza a despolimerizarse, llegando a veces incluso a desaparecer o más frecuentemente reinicia el proceso de polimerización. Estas alternancias entre polimerización y despolimerización es lo que llamamos inestabilidad dinámica. Los MAPS. Estos tipos de proteínas se denominan con un número, o sea, MAPS1, MAPS2 y MAPS3. Y estas proteínas se clasifican en 2 grandes grupos, como lo son las proteínas estabilizadoras y las proteínas motoras. Entonces, las proteínas estabilizadoras son un grupo de proteínas tipo MAPS que permiten formar un enmallado tanto al interior de los microtúbulos para estabilizar las tubulinas como para vincular con otros elementos del citoesqueleto, como vemos en la imagen. Vemos cómo los microtúbulos que están en color azul se pueden vincular en ellos por MAPS y a su vez con unos tipos de MAPS, por ejemplo los MAPS2 que ya vamos a ver en la imagen, y también se relacionan ese MAPS2 con otro elemento del citoesqueleto conocidos como filamentos intermedios. Entonces, si miramos esta imagen, vemos cómo cada elemento de tubulina que se observa acá va a estar estabilizada por un tipo de MAPS, que en este caso nos está mostrando un MAP conocida como MAPS2. Estas proteínas estabilizadoras tipo MAPS tienen estable la polimerización de los microtúbulos, como observamos en esta región de la imagen. Da una frecuencia de polimerización manteniendo estable el microtúbulo, pero cuando la MAC no está anclada aparece un factor de catástrofe o despolimerización, y lo que permite que se desarme el microtúbulo si no se necesita en esa región. Entonces, para concluir, las proteínas estabilizadoras mantienen esa inestabilidad dinámica propia del microtúbulo, que permite que se forme hacia un lugar y se deforme a otro lugar que no es necesario. Las proteínas motoras son un grupo de proteínas que tienen unas cabezas y unos tallos, con unas colas o pies que caminan sobre el microtúbulo utilizando la energía proveniente de la hidrólisis de ATP. En sus cabezas anclan de manera muy estable organelas celulares tipo vesículas, mitocondrias y elementos organelos, o sea, elementos que tienen membranas para poder llevar ciertas sustancias de un lugar de la célula a otro. Es decir, estas proteínas que estamos viendo aquí se llaman la cinesina o quinesina. Es una proteína doble, es un dímero
como vemos acá, tienen una región que se denomina una cadena pesada y una región que se denomina una cadena ligera. La cadena pesada está constituida de cabezas, cuellos, tallos y cola. Y la región de la cabeza y cuello es lo que camina sobre el microtúbulo en un sentido que ya les explicaré. Lo que llamamos el tallo es una región flexible y lo que llamamos las colas anclan a la región organela, la cogen y la agarran amarrándola fuertemente. La otra proteína que se denomina la dineína, la cual está constituida por unas cabezas ligeras, una región de cuellos, unos tallos y unas cabezas de proteínas pesadas que permiten el anclaje también de ciertos elementos a nivel de vesículas. Entonces, miramos estas moléculas al caminar sobre el microtúbulo deben hidrolizar el ATP y ellas van moviéndose en un sentido propio del microtúbulo. Aquí vemos cómo las dineínas camina hacia la región alfa tubulina, o sea la región menos de los microtúbulos, llevando la vesícula o el cuerpo celular en el sentido desde la beta tubulina hasta la alfa tubulina. En cambio la quinesina camina en sentido opuesto, camina desde alfa tubulina hasta beta tubulina, o sea la región positiva desde mayor polimerización. Hay otras propiedades que tienen los microtúbulos, es hacer parte importante de la mitosis. Estos tipos de microtúbulos se denominan los microtúbulos cinetocóricos, dado que se van a pegar a los centriolos de los cromosomas, formando en el proceso de replicación de donde nacen los microtúbulos. Estos nacen del centro de organización de microtúbulos, específicamente en un elemento que se llama centriolos. Y como observamos en esta imagen, vemos que el centriolo es un cúmulo de tripletes de microtúbulos que son concéntricos y sobre esa base del centro se empieza a polimerizar. Estos microtúbulos, para dar origen a estos elementos importantes de la mitosis, ¿cómo funcionan estos tipos de microtúbulos cinetocóricos? Lo que hacen es que proyectan hacia los cromosomas que han sido copiados y los agarran a nivel del centro y los empiezan a dar a partir de los lugares, como observamos en esta imagen. Y vemos cómo los van alejando para poder separar y entregar cromosomas, una célula y otro cromosoma a la otra célula. Dado que la mitosis obtenemos dos células con la misma información, vemos aquí la imagen cómo se da la secuencia propiamente del proceso de formación de estos microtúbulos. Para dar como finalizar, la última propiedad que vamos a analizar de los microtúbulos es que hacen parte de los cilios y los flagelos. Estos microtúbulos se organizan así en díneros o en parásitos y forman 9 pares alrededor de un par central. Esto les permite anclarse entre ellos utilizando el movimiento del dine y na. Permiten una acción de movilidad conocida como un movimiento en forma de látigo, como observamos en la imagen. Ahora vamos a mirar cómo esos cilios se mueven gracias a esa interacción de la dina con microtúbulos que están alrededor. Vemos aquí los van empujando y van formando ese movimiento en forma de áltico. Con estos hemos terminado esta entrega del curso de histología. Entonces hemos podido comprender los conceptos de citoesqueleto y nos hemos enfocado en los microtúbulos, analizando su inestabilidad dinámica, su comportamiento a nivel de polimerización y sus diferentes funciones a nivel celular, así como las proteínas más conocidas asociadas a los microtúbulos. Los filamentos intermedios se suelen encontrar alrededor del núcleo y a partir de este núcleo se extienden a la periferia celular, siendo estos mucho más abundantes en las uniones intercelulares. Normalmente entre estas uniones se suelen conectar en las estructuras conocidas como desmosomas y se unen a la matriz del tejido conjuntivo mediante hemidermosomas. Estos ocasionan una conexión física entre células, esto es decir, como si ambas células se unieran para evitar que alguna fuerza las estire o las rompa. La estructura molecular de monómeros son proteínas con 3 dímeros, es decir, con 2 globulares C y N terminal. Estos no son regulares, es decir, tienen una secuencia aminoxídica muy variable. Mientras que el dominio central, que es más coliforme, suelen ser constantes. Estos monómeros se unen de manera fuertes y covalentes con otros monómeros, formando así los llamados dímeros.
que se unen paralelamente y estos a su vez se unen formando tetrámeros, donde la unión es covalente, sino que se suelen unir por fuerzas eléctricas, por lo tanto son fuerzas denominadas débiles y se unen de manera antiparalelas, es decir, C y C terminal y N terminal. Los llamados tetrámeros se unen de 8 en 8, es decir, se forman octetos de tetrámeros y forman la unidad funcional de los filamentos intermedios. Clasificación. Las queratinas son un grupo diversificados y son propias de cada tejido, es decir, combinación de queratinas epiteliointestinal y son características células epiteliales de pelos, uñas, etc. Continuando con esta clasificación encontramos las fibras bimentinas. Son propias del tejido conjuntivo y muscular y de la neuroglio. Los neurofilamentos son propios de los nervios y muchas alteraciones en estos ocasionan enfermedades transversales como el sistema nervioso, como lo es el Parkinson. Y terminando con esta estructura de clasificación, encontramos por último los nucleares. Son los que se encuentran en cada cara interna de la envoltura nuclear. La citocinesis consiste en la división del citoplasma, el cual se reparte entre las dos células hijas. En células animales se forma entre los dos núcleos un anillo contráctil formando microfilamentos de actina y miosina, que va estrangulando la célula formando una estructura con forma de reloj de arena. Al estrecharse el anillo, se forma un surco de segmentación que termina por separar a las dos células hijas. En células vegetales no se puede producir estrangulamiento, ya que la pared celulosa no lo permite, por lo que se va formando un tabique que separará a las dos células hijas, llamado fragmoplasto. Las dos células hijas mantendrán la comunicación gracias a conexiones a través del fragmoplasto, llamadas plasmodermos. Las microvellosidades. Estas microvellosidades están formadas principalmente por 6 proteínas, que son lactina, fimbrina, bilina, miosina, calmodulina y espectrina. Estas son prolongaciones celulares delgadas localizadas en las membranas plasmáticas de la célula. Son estructuras con forma filiforme estable que le permiten a la célula aumentar enormemente la superficie de su membrana plasmática. Estas miden de 1 a 2 micras de altura y unos 100 nanómetros de grosor. Son orgánulos tubulares en pares de 2 en 2 que se encuentran en el citoplasma de las células animales cerca de la membrana nuclear. Los centriolos tienen la función de organizar los microtúbulos, que son el sistema esquelético de la célula. Estos ayudan a determinar las localizaciones del núcleo y de otros órganos celulares. Son esenciales para que se formen y suceda la citocinesis. En su estructura podemos encontrar que en humanos un centriolo maduro o cuerpo basal es un cilindro que mide de 150 a 500 nanómetros de altura y unos 250 de diámetro. Este hace el centriolo, una de las estructuras proteicas más grandes de la célula. En la formación de ellos encontramos que dentro de un mismo organismo puede haber células con distinto número de centriolos y de cuerpos basales, mientras que la mayoría de las células animales tienen una pareja de centriolos formando parte del centrosoma y otro como parte de un cilio. Las células ciliadas de la tráquea pueden tener cientos de células y cuerpos basales porque tienen cientos de cilios. La función de los centrosomas es que son los principales responsables de la nucleación de microtúbulos citosólicos en las células animales. Un centrosoma está formado por una pareja de centriolos y por una nube de moléculas alrededor llamada material paracentriolar. Los centriolos son los responsables de formar los centrosomas, puesto que reclutan las moléculas que forman el material pericentriolar. El centrosoma es una estructura celular involucrada en el proceso de división celular. Antes de la división celular, el centrosoma se duplica y entonces cuando la división celular empieza, los dos centrosomas se mueven hacia los polos opuestos de las células. Ahí unas proteínas llamadas microtúbulos se ensamblan para formar un eje entre los dos centrosomas y ayudar a separar los cromosomas replicados en las células hijas. La ciliogénesis se define como la construcción de la antena de la célula, o sea, los cilios primarios, o el mecanismo de mediación del fluido extracelular, que es el cilio móvil.
Este incluye el montaje y desmontaje de los cilios durante el ciclo celular. Los cilios son orgánulos importantes de las células y participan en numerosas actividades como la señalización celular, el procesamiento de señales de desarrollo y la dirección del flujo de fluidos, como la mucosidad sobre y alrededor de la célula. En esta simetría de las células, las divisiones asimétricas son aquellas en las que hay un reparto desigual de componentes entre las dos células hijas. Aunque los centriolos no parecen imprescindibles para la división celular, parecen ser necesarios para las divisiones asimétricas, puesto que contribuyen a una orientación adecuada del uso mitótico. Se ha comprobado que la célula que capta el centrosoma con el centriolo más viejo desarrolla primero el cilio y responde ante señales del medio, pudiendo generar un comportamiento celular diferente. Organización celular. La localización de centriolos en el citosol, formando parte de los centrosomas, es importante para mantener la organización de muchas de las células o para permitir su desplazamiento, puesto que ayudan a crear una diferenciación entre el frente de avance y la parte trasera de la célula. Por ejemplo, en los astrocitos el aparato de Golgi se orienta hacia el frente de avance gracias a la acción del centrosoma, mientras que en los fibroblastos el núcleo se localiza en la parte más caudal. También al centrosoma también encontramos el inicio del desarrollo. La fecundación supone la fusión de dos células, las cuales solo el espermatozoide tiene centriolo resultante del cuerpo basal del flagelo. Este centriolo será el encargado primero de reclutar material pericentriolar que se encuentra en el óvulo. El centrosoma recién formado se encargará ya de nuclear, organizar el sistema de microtúbulos necesario para la nucleación y fusión de los dos pronúcleos, que son los núcleos haploides de los dos gametos, que contienen un único conjunto de cromosomas, y posteriormente se dividirá y generará el uso mitótico que llevará a cabo la primera división celular. Cilios. Son estructuras que pueden moverse y su principal misión es la de desplazar fluidos, como ocurre con el mucus del tracto respiratorio, pero también empujan al óvulo a lo largo de las trompas de Falopio hasta el útero, o también mueven el agua alrededor de las branquias. Los organismos unicelulares los usan para moverse ellos mismos o para remolinar el líquido que les rodea y así atraer alimento. Estas son expansiones celulares filiformes de unos 0,25 micras de diámetro y unos 10 a 15 micras de longitud, que aparecen en las células animales y en algunos protozoos. Suelen disponerse densamente empaquetados a modo de césped en las superficies libres de numerosas células como las que forman los epitelios del tracto respiratorio. Estos son los conductores del aparato reproductor femenino de mamíferos o de la branquia de los peces y bivalvos. El flagelo. Son muy similares a los cilios, pero mucho más largos, con unos 150 de longitud y un poco más gruesos. Su principal misión es desplazar a las células y son mucho menos numerosos que los cilios en las células que los poseen. Su movimiento también es diferente, puesto que no desplazan el líquido en una dirección paralela a la superficie de la célula, sino en una dirección paralela al propio eje longitudinal del flagelo. Los flagelos son frecuentes en células móviles, como ciertos organismos unicelulares y gametos masculinos. En su estructura encontramos que los cilios y los flagelos son estructuras complejas con más de 250 proteínas diferentes. Ambos contienen una estructura central de microtúbulos y unas proteínas asociadas denominadas conjuntamente como axonema, rodeado todo ello por una membrana celular. En su interior, además del axonema, se encuentra una gran cantidad de moléculas solubles que participan en cascada de señalización y que forman la denominada matriz. Formación de cilios y flagelos. Los cilios y flagelos tendrán una célula, se produce durante la diferenciación celular y por tanto se tiene que formar uno nuevo. Los microtúbulos forman a partir de los microtúbulos que forman al cuerpo basal. Hay numerosas enfermedades humanas con base en el cilio denominadas ciliopatías. Estas incluyen anormalidades en el cierre y estructuración del tubo neural, polidactilia, riñón cístico, enfermedades hepáticas y pancreáticas, degeneración retiniana, efectos cognitivos y hasta obesidad.